Momentos inolvidables de la televisión mexicana hay muchos. Algunos nos dieron risa y otros nos hicieron sentir pena ajena. No obstante, han existido episodios inolvidables, pero no por las razones típicas. Hablamos de hechos extraños y perturbadores que nos hicieron dudar si irnos a dormir o mejor rezar un Padre Nuestro. Por si acaso, ¿es verdad que se pudo registrar un fantasma en vivo en un famoso programa de televisión? ¿Una médium fue poseída mientras grababa una escena? ¿Qué vieron unos reporteros en un escalofriante cementerio? ¿La cuenta de X de Canal 5 fue tomada por un hacker o por un espíritu? Para conocer cuáles son los sucesos paranormales más extraños y perturbadores que han quedado guardados en nuestra memoria, los invitamos a conocer el iceberg de lo más insólito de la televisión mexicana. Este informe es una parte de una investigación mucho más grande que estamos realizando, por lo que agradecemos su apoyo dejando un like y un comentario. Nos gustaría que nos escribieran si recuerdan haber visto estos momentos que les vamos a narrar. A su vez, les recordamos que pueden escuchar todo nuestro contenido en las plataformas habituales de podcast. En el nivel 1, en la punta del iceberg, donde todavía no todo está perdido en la oscuridad, tenemos una de las leyendas más famosas de México de los años 80, el caso Cañitas. Se trata de la historia de una casa de la Ciudad de México, donde el investigador Carlos Trejo vivió experiencias paranormales que marcaron un antes y un después en su vida. O eso se supone, porque rápido lo tildarían de fraude. Todo ocurrió en 1982, en una casa de la calle Cañitas de la colonia Popotla. Tabla o ouija de por medio, Carlos Trejo se reunió con su primera esposa Sofía, su hermana Norma y su hermano Emanuel, así como con los niños Jorge y Luis. El objetivo del grupo: contactar con el espíritu de un exnovio de Norma, que había muerto en un accidente. Los peligros eran inminentes. Como la mayoría de los interesados en los misterios paranormales saben, jugar con los vórtices energéticos que abre una ouija solo tiene dos finales: que no ocurra nada o que espíritus malignos comiencen a aparecer. Y no del mejor humor. Aunque al principio parecía que la experiencia no daba frutos, al cabo de unos minutos eso cambió. Durante el ritual terminaron enfrentando fenómenos paranormales tipo poltergeist, mientras en la tabla comenzaron a deletrearse mensajes obscenos. Emanuel fue poseído por un ente maligno, convulsionó y escupió espuma por la boca. Cuando lo rociaron con agua bendita para ayudarlo, empezó a gritar que las gotas lo quemaban. Una siniestra voz salió de sus entrañas para asegurarle a los participantes que nunca podrían parar lo que desataron. Finalmente cerraron la invocación y Emanuel volvió a la normalidad. Pensaron que todo se convertiría en un mal recuerdo con el tiempo, pero la cosa no terminó ahí. Tal como había advertido quien había hablado a través del poseso, los problemas recién habían comenzado. Dentro de la casa se hizo común que hiciera un frío insoportable, que los objetos se movieran sin explicación o desaparecieran. Pero lo más aterrador fue cuando presenciaron una sombra encapuchada con garras que se apareció allí mismo. Cada día, esa presencia se hacía más notoria, por lo que la nombraron el monje. Aterrorizados por estos entes que no los dejaban en paz, Trejo y los suyos decidieron limpiar la casa con hierbas, agua bendita y con la ayuda de una bruja. Pero entonces todo empeoró. Bajo extrañas circunstancias, empezaron a fallecer unas 14 personas relacionadas con la casa de Cañitas, entre ellos Emanuel, el cuñado del investigador. En los años 90, Carlos Trejo fue al programa ¿Usted qué opina?, a hablar sobre su polémico caso y echar luz sobre lo que estaba pasando. Nino Canún, el conductor, le dio el micrófono y Trejo comenzó a relatar la historia que había vivido a partir de 1982. Le dijo de las muertes de sus amigos, de lo mal que estaba su esposa debido a la maldición, y que con ayuda de una bruja blanca
habían calmado la presencia del monje por un tiempo. Trejo aseguró que él sobrevivió porque había hecho un pacto con el ser demoníaco. A petición del monje, Trejo escribió un libro donde contó su versión de los hechos. Según aseguraba, lo hizo porque de lo contrario, el ser no lo dejaría vivir. Publicado en 1995, el libro fue un éxito, y la historia de la casa más embrujada de México comenzó a ser conocida por todo el mundo. Era común el deseo de los mexicanos de visitar el inmueble para comprobar si existía allí algo paranormal. La leyenda cobró más fuerza cuando Trejo aseguró que la misma estaba construida sobre los restos de un cementerio de monjes. El misterio y fascinación por el personaje era tal que Trejo se hizo acreedor de un programa de televisión en el que relataba casos con características similares. En poco tiempo, aquel libro se convirtió en un bestseller mexicano y nadie se atrevía a poner en duda cada una de las palabras que lo componían. Además, las fotos y documentos de los hechos solo aumentaban aún más su credibilidad. Nadie le pedía pruebas contundentes. Sin embargo, para decepción de sus ávidos lectores, el relato lleno de misticismo y tragedias resultó ser falso. En principio, el libro fue criticado por sus errores de ortografía, sintaxis y contradicciones. Quienes investigaron más a fondo descubrieron, por ejemplo, que no había evidencia del cementerio debajo de la casa. Además, no tardó en popularizarse la idea de que los hechos narrados por Trejo eran sospechosamente similares a los narrados en clásicos del terror como Amityville o Poltergeist. Pero lo peor fue que se comprobó que algunas de las personas que supuestamente habían muerto estaban vivas o habían muerto por enfermedades comprobadas y no bajo extrañas circunstancias relacionadas con lo demoníaco. Entre ellas, la propia esposa de Trejo, Sofía. En su acta de defunción no decía que había muerto a manos de espíritus escabrosos, sino de SIDA. El autor del bestseller había utilizado la muerte de su propia esposa para ganar credibilidad. Sin embargo, lo que más indignó a los fanáticos fue que la muerte de Emanuel, aquel que había sido poseído y por el que todo había comenzado, también era mentira. Digamos, aquí son todas estas personas, se supone que murieron por causas muy extrañas, claro. En Cañitas. Entre esos, tú eres uno de los muertos de Cañitas, ¿no? En esta página del libro, aquí soy yo. El supuesto difunto apareció en los medios nacionales para dejar en claro que todo había sido una farsa. Sus palabras textuales fueron: "Me llamo José Emanuel Galván y vivo en California desde hace más de 20 años. Estuve en esa supuesta sesión donde se dice que yo me convulsioné y se me metió el ente. Pero la verdad es que nos reuníamos para beber. Entonces seguramente eso debió ser producto de una borrachera, porque yo no recuerdo que haya pasado". Con la aparición de Emanuel, la historia de Carlos Trejo se hizo pedazos. Pero lo más sorprendente fue que esto no lo detuvo. Con, según él, 15.000 investigaciones por todo el mundo, Trejo inauguró su propia agencia de detectives paranormales llamada Organización Mundial de Investigación Paranormal, la cual irónicamente se encarga de determinar la veracidad de otros casos. Antes de dar su veredicto, por supuesto, cobraba cantidades absurdas de dinero. En 2007, a Trejo lo detuvieron por uso indebido de documentos privados. La mujer que realizó la denuncia ganó el juicio después de que el hombre grabara un supuesto exorcismo. En realidad, había expuesto a alguien que sufría una crisis provocada por desórdenes mentales. Aunque todo resultó ser una vil mentira, con su relato Trejo se convirtió en uno de los escritores mexicanos modernos reconocidos masivamente, y aunque sea por un instante, todos realmente vivieron el terror en carne propia. Como cuando un fantasma apareció en la televisión en vivo. Sí, lo que escuchan. Descendemos al segundo nivel, sumergiéndonos apenas un poco en las aguas gélidas de lo extraño que habita en la TV.
Durante la primera década de este milenio, el tema paranormal estuvo muy de moda en la cultura popular mexicana, especialmente gracias al libro del que hablamos antes. Este boom de lo fantasmal llevó a varios programas de Televisa a contactar con el experto, e incluso varios conductores decidieron ponerle más sazón a sus shows y directamente fueron a lugares encantados para captar presencias del más allá. Facundo Gómez Bruera era en aquella época conocido por ser uno de los conductores más controversiales de la televisión, dado que su programa estaba enfocado en un humor que hoy en día sería cancelable. Lo cierto es que dejó una gran huella en la audiencia cuando en 2006 hizo una exploración urbana a un cementerio, en búsqueda de espíritus errantes para su programa llamado Incógnito. En el video se veía a Facundo y a su equipo caminando por el cementerio en la oscuridad de la noche, esperando captar algo, aunque fuera una sombra extraña a lo lejos. No obstante, los minutos pasaban y no parecía haber una respuesta del inframundo. En determinado momento, su equipo decidió que era hora de marcharse, admitiendo que quizás los espíritus del más allá solo eran un cuento de terror para niños. Pero Facundo no quería irse con las manos vacías y decidió hacer algo para atraer más rating: retar a los espíritus pidiéndoles una prueba de su existencia. Algunas piedras comenzaron a caerse y la energía del lugar se volvió más pesada. Fue entonces cuando la vio. A unos metros, el conductor captó a una entidad con forma de niña sentada en una tumba. Facundo trató de comunicarse con ella y la cámara captó el momento en que su tétrico rostro se giraba para mirarlos. Aterrorizados, salieron del cementerio sin mirar atrás. Tanto el conductor como su equipo no volvieron al panteón hasta la mañana siguiente, porque tenían miedo de regresar en medio de la noche y volverse a topar con el terrorífico espíritu infantil. Dicha grabación fue tan impactante que el presentador aún es cuestionado sobre ello en los programas a los que asiste. Todavía sostiene que la grabación es real e incluso indicó que cuando regresó al sitio del encuentro, descubrió que la tumba en la que la menor estaba sentada era la de una madre y una hija que habían muerto juntas. Por todo eso, se teoriza que el espíritu que se encontraba en el sitio era precisamente de la niña que había sido enterrada en ese lugar. ¿Piel de gallina? Eso no es nada. Pasemos al próximo nivel. No sabemos si el caso anterior fue un montaje hecho solo para el rating del programa, aunque la aparición y existencia de fantasmas es un tema que siempre ha llamado la atención de la audiencia en general. Algunos porque no creen en ello, mientras que otros tienen la convicción de que hay vida después de la muerte. Descendiendo al tercer nivel, el agua está un poco más turbia, y ya nos preguntamos si esto sigue siendo solo una broma, o hay algo mucho peor que parece no tener una explicación. Las apariciones de sombras, figuras extrañas y rostros borrosos a lo lejos han causado revuelo desde el surgimiento de la televisión. Y aunque existen y han existido programas dedicados al estudio e investigación de estos fenómenos sobrenaturales, hay ocasiones en que los mismos llegan a manifestarse de forma inesperada y sin buscarlos, tal como les pasó a los conductores de telediario. En 2024, los conductores llevaban a cabo con normalidad su programa de noticias, pero se vieron interrumpidos por un raro suceso. Gracias al ojo entrenado de la audiencia, lograron captar eventos paranormales que estaban ocurriendo en plena emisión en vivo. Rápidamente, los espectadores alertaron sobre ello en los comentarios del video subido a las redes sociales del canal. Efectivamente, en un fragmento de la grabación, se veía el momento exacto en el que aparecía una forma extraña al filo de la mesa donde se encontraban los conductores. La presunta presencia de un fantasma en el set causó gran miedo en los involucrados, pues no sabían qué decirle a su público respecto a dicha aparición. La presentadora fue quien se armó de valor para grabar el escritorio
y dejar en claro que no se trataba de algo armado y que el evento los había tomado por sorpresa a ellos también. Según la mujer, no había manera de que alguien estuviera escondido allí debajo. Los conductores llamaron a enviar teorías al respecto, pero nadie fue capaz de darle una explicación lógica al acontecimiento. Nos sumergimos un poco más y la luz apenas se filtra en las penumbras del nivel 4, donde los seres de otro plano ya no se ocultan en las sombras, ahora nos poseen. Laura Rivas, la astróloga y medium del famoso programa Extra Normal de TV Azteca, tuvo muchos momentos icónicos vinculados a hechos paranormales durante sus 17 años al aire, como la vez en la que un demonio se apoderó de su cuerpo, en vivo. Este suceso ocurrió en 2010, cuando la mujer experimentó una supuesta posesión mientras el equipo de investigación paranormal se encontraba en el Panteón de Dolores, el más grande de la Ciudad de México. Cabe recordar que este es uno de los cementerios más emblemáticos y antiguos del país. Entre sus secciones más destacadas se encuentra la Rotonda de las Personas Ilustres, un espacio dedicado a albergar los restos de figuras prominentes de la historia, la cultura y la política de México. Aquí reposan personajes de gran envergadura como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rosario Castellanos y Dolores del Río, entre otros. El segmento paranormal inició con Rivas hablando de la importancia del Panteón de Dolores, y con los testimonios de cuidadores y personas del lugar que relataron hechos paranormales que habían vivido allí. Según estos sujetos, en el camposanto se escuchaban niños correr, aparecían espectros y se oían susurros. De eso se trataba el informe, de un compilado de historias de terror y nada más. Pero durante la grabación del episodio, Rivas usó la frecuencia de una radio para detectar con más claridad la energía del cementerio. El equipo se movió hasta la fosa común, en donde las personas fallecidas que no son reconocidas por sus familiares quedan en el olvido. En ese lugar, la medium hizo una invocación a los muertos, la radio captó un gemido y luego el equipo aseguró haber oído un llanto. Minutos después, la cámara logró captar lo que ellos aseguraban que fue una figura espectral. Ante esto, le preguntaron al velador si en algún lugar se hacían prácticas de brujería. En ese momento, Rivas comenzó a sentir una presión que la hizo caer. Delante de la cámara, comenzó a mostrar comportamientos extraños y actitudes inusuales. Todos fueron testigos de lo que parecía ser la influencia de una entidad paranormal. Los gestos y expresiones faciales de la psíquica, así como sus cambios en el tono de voz, dejaron aterrorizados a sus compañeros y a la audiencia. Laura Rivas se desvaneció y comenzó a jadear, gritar y rugir, mientras intentaba agredir a sus propios compañeros. Luego de que pudo volver en sí, la vidente se veía notablemente mareada, con ganas de vomitar, y comenzó a llorar. Más tarde confesaría que en un principio se rehusó a volver a ver los videos de su amarga experiencia. Según sus propias palabras, fue una de las cosas más difíciles que hizo en toda su carrera. Esto dividió las opiniones entre el público. Mientras algunos televidentes creyeron firmemente en la autenticidad de lo vivido por Rivas, otros sugirieron que pudo tratarse de una dramatización para aumentar la audiencia del programa. En cualquier caso, el incidente dejó una marca significativa en la historia de la televisión, convirtiendo a Rivas en una de las figuras más reconocidas en el área paranormal. Lamentablemente, la querida conductora falleció el 3 de julio del 2024. Aunque no se compartieron detalles sobre la causa de la muerte, amigos cercanos mencionaron que llevaba tiempo enferma de úlceras gástricas. Con su partida, parece haber terminado una era en el ámbito paranormal en México. Pero Rivas no se fue así sin más. Se cree que gracias a sus poderes de medium, predijo el día de su muerte, por lo que logró despedirse de su familia e incluso de sus seguidores.
Hay cosas que parecen hechas sin un motivo aparente más que provocarnos las peores pesadillas. En el nivel 5 de este iceberg no hay más descenso, solo caída en plena oscuridad, donde existe un tenebroso video que hizo que Canal 5 se convirtiera en tendencia en X durante una madrugada del año 2020. Eran cerca de las 3 AM cuando muchos usuarios de la plataforma comenzaron a comentar un extraño material audiovisual que se había publicado en la cuenta oficial del canal. El metraje duraba alrededor de 15 segundos, y en él se podía apreciar a un hombre con un aspecto bastante similar al de Leatherface de Masacre en Texas, que repetía la frase "Time for lunch, munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch". Su voz se iba haciendo cada vez más tenebrosa, y su rostro se distorsionaba de una forma pesadillesca. Los noctámbulos que estaban conectados a esa hora de la noche comenzaron a hacer notar el clip con comentarios de sorpresa y terror, lo que hizo que Canal 5 se convirtiera en trending topic en instantes. Fue recién a las 8 de la mañana cuando el video fue eliminado de la cuenta. Sin embargo, para esa hora muchos no habían podido pegar un ojo por miedo a que el personaje tenebroso les apareciera en sus sueños. No se dio explicación alguna de si se trató de algún error de programación o bien el resultado de un hacker. Lo único que se sabe es que la frase "Time for a lunch, munch, munch" proviene del poema Lunchtime, creado por Michael Rosen. Aunque Canal 5 eliminó el video, algunos usuarios de X denunciaron que durante varias semanas ocurrió lo mismo. Un segmento extraño aparecía en la cuenta oficial del canal entre las 2 y las 3 de la mañana. ¿Alguno de ustedes puede dar fe de esto? Y así hemos llegado al final de este video. Pero estos solo fueron algunos sucesos extraños, polémicos y terroríficos de la televisión y los medios mexicanos. En la segunda parte, seguiremos explorando la profundidad de este extraño mundo. ¿Cuál de estos hechos presenciaron en vivo? ¿Hay algún otro suceso perturbador que recuerden? Los leemos y volvemos a vernos pronto con más historias insólitas y para nada normales.